de la cual fruto de este matrimonio tenemos dos hermosas niñas, una que se llama Ana Isabela, que tiene 4 años de edad. Tengo otra chiquitica de 2 años que se llama Mariana. Estas dos chicas son el motor de mi vida, son un regalo y una bendición de Dios. ¿Qué más les cuento acerca de mi vida? Llevo ya en la comunidad cristiana Chalón 22 años. Llegué a la iglesia desde que tenía 12 años de edad. De ahí pues comencé a ser parte de los grupos familiares, fui ujier, he sido maestro de niños, he sido líder de grupos familiares, he estado también enseñando en escuelas, actualmente pertenecemos al Ministerio de Alabanza, soy músico, soy el guitarrista del grupo. Eh, y digamos que durante todo este trayecto en la vida cristiana hay un tema que es muy importante, que pienso que es vital para la vida del cristiano, y es el devocional. Nosotros en la lección de hoy vamos a hablar acerca del devocional, del encuentro con Dios, cuáles son como las partes que se deben tener en cuenta para hacer un devocional. Así que pues antes de comenzar pues vamos a iniciar orando. Yo le voy a estar dirigiendo en una corta oración para colocar estos 40 minutos en la presencia del Señor. La verdad, esto pues hay que valorar mucho que la comunidad cristiana Chalón está haciendo todos los esfuerzos para que las personas que hacen parte de la congregación sigan recibiendo las escuelas de formación, que continúen con su formación espiritual. Aquí nos damos cuenta que es muy importante y pertinente participar de todas las escuelas que la iglesia está con mucho esfuerzo, y también pues las personas que hacen parte del equipo de escuelas lo están llevando a cabo. Así que vamos a iniciar orando, dándole gracias al Señor por este tiempo. Padre Santo, en esta preciosa mañana nos presentamos delante de ti para darte gracias por la oportunidad y el privilegio que nos permites de estar aquí en esta mañana como iglesia, para aprender de ti, Señor, para conocer de ti, Señor. Te pedimos humildemente, Señor, que tú nos des la fuerza, Señor, la sabiduría, oh Dios, que seas tú, Señor, ayudándonos a entender esta lección del día hoy, Señor. Pero lo más importante, Señor, que la podamos colocar en práctica por amor a ti, Señor, por temor a ti, Señor, que todos los días, como miembros de nuestra comunidad cristiana Chalón, podamos sentir ese anhelo, esa pasión, ese deseo de escudriñar tu palabra a diario, Señor, de orar y tener una conexión contigo, Señor, permanentemente. Señor, te doy gracias por cada uno de los hermanos que están aquí presentes en esta mañana. Te pido humildemente, Señor, que nos des mucha sabiduría, Señor, y que nos ayudes. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu hermosa misericordia. Amén y amén. Bueno, muy bien, estimados. Entonces vamos a iniciar hoy la lección que se llama Un encuentro íntimo con Dios. Básicamente en esta lección vamos a ver unos pasos que son importantes para el estudio del devocional. Y entonces pues les voy a compartir pantalla para ir leyendo la lección. Permítanme un momentico, por favor. Está entrando mal, hermano. Cortado. ¿Se escucha entrecortado? Sí. Permítanme un momentico a ver si es acá la conexión de internet. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. ¿Ahí me escuchan mejor? Mejor. Sí, ¿están viendo mi pantalla? Sí, yo los... No, pequeñita, la grande no. ¿Ahí la están viendo? Ahí se ve bien. Listo, muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar de un encuentro íntimo con Dios, que es el devocional. Listo, entonces yo voy a ir leyendo la lección, y a medida que vamos leyendo la lección, les voy explicando. ¿Sí me escuchan bien? Ahí se escucha muy bien, hermano. Bueno, muy bien. Entonces, a continuación te describiré las partes que al menos debe tener nuestro encuentro íntimo con Dios cada día. En primer lugar, revisa tu vida. El Salmo 130, 23, 24 dice, aquí está hablando el salmista David, donde exclama diciendo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Aquí básicamente ustedes recuerdan que el salmista David estaba pasando por una situación muy difícil a nivel personal, porque si bien es cierto, la Biblia
lo considera como un hombre conforme al corazón de Dios. Él cometió dos pecados. ¿Recuerdan ustedes cuál era el pecado? Uno que fue el pecado de adulterio y el otro fue el pecado de homicidio. Una de las cualidades que tenía David antes de él salir a enfrentar a los filisteos era que él siempre colocaba cada batalla en las manos del Señor y David siempre entregaba una ofrenda. No sé si ustedes han leído los libros de crónicas, donde están pues como todas las historias de los reyes y particularmente se resalta de David que él siempre antes de hacer cualquier obra o cualquier acción que hacía para defender al pueblo de Israel, él siempre primero, él oraba al Señor y entregaba esa batalla y por eso es que la Biblia cuenta de que era el Señor el que peleaba siempre por él. Entonces, en ese momento de ejercicio en su reinado, comete dos pecados y este salmo muestra la humildad de David en cuanto le pedía al Señor de que lo examinara. ¿Por qué? Porque siempre en David estaba el deseo y el anhelo de agradar a Dios. David, independientemente de esos dos pecados que cometió, que él se arrepintió y que por supuesto el Señor lo perdonó, él siempre quería estar a cuentas con Dios. Él siempre buscaba al Señor. Él siempre, David, siempre antes de ir a cada batalla, como le dije anteriormente, la colocaba en las manos de Dios. Entonces, por eso es que él le dice al Señor, examíname, oh Dios. ¿Por qué? Porque él quería saber si estaba cometiendo otro pecado que estuviera atentando contra el Señor. Y dice, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Ustedes recuerdan también ese pasaje de Jesús cuando él estaba con los escribas y los fariseos, que decía que el Señor Jesús estaba enseñando el sermón del monte y dentro de ese sermón del monte los escribas y fariseos pues juzgaban mucho al Señor. Entonces el Señor Jesús le decía a los escribas, has escuchado que no adulterarás. Y era que en el Antiguo Testamento el adulterio solamente era en carne, era en el acto carnal. Pero el Señor Jesús dice, pero yo os digo que no adulterarás solamente en la carne, sino también adulterarás en el corazón, ¿sí? Entonces aquí lo que hizo el Señor Jesús es ampliar ese mandamiento en que no solamente se adulteraba en la carne, en el acto carnal, sino que también se adulteraba en el corazón, en los pensamientos también se puede pecar. Entonces, por eso es que aquí el salmista, cuando estamos hablando de este punto de revisa tu vida, revisar la vida, no es solamente abarca los temas carnales de acciones, sino que también el revisar la vida abarca también los pensamientos. Por eso el salmista dice acá, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Ahí ya el salmista David estaba conectado con Jesús en que también se cometía pecado en los pensamientos. Y mire la petición que hace el salmista David, dice, y ve si hay en mí camino de perversidad. Pero no solamente se queda ahí en ese punto pidiéndole al Señor de que le muestre qué pecados cometía, sino que también el salmista lo último termina diciendo, y guíame en el camino eterno. ¿Listo? Bueno, entonces acá vemos que el primer paso para hacer el devocional, siempre nosotros debemos examinar nuestra vida. Hay pecados que cometemos por omisión, hay pecados que cometemos voluntariamente, y los pecados voluntarios son los que nosotros hacemos de adrede. Ejemplo, cuando hay una mentira. Cuando, por ejemplo, usted está en la casa y golpea a alguien y dice, gracias, está el hermano tal. No, él no está. Entonces, ahí pequé en la mentira. Y dije, es que es una mentira piadosa. No, para el Señor no hay pecado grande, pequeño, no hay pecado piadoso. Para el Señor, pecado es pecado. Y cualquier pecado rompe la comunión íntima con Dios. Entonces, siempre debemos revisar nuestra vida en las acciones, pero también en los pensamientos, así como el salmista David le pide al Señor. Entonces, sigamos con la lección. Al iniciar tu encuentro con Dios, ponte a disposición del Espíritu Santo para que te ayude a descubrir cómo está tu vida. Quizás venga con cargas o alegrías o necesidades o aún con pecados sin confesar. Esta dinámica es muy importante, pues Dios es persona y tú también, y la relación con Él estará siempre matizada por lo que cada uno aporte a ella.
Entonces aquí ya sabemos que tenemos que revisar nuestra vida, tenemos que orar al Señor. Y no solamente, acá hay algo muy importante que resalta el material, es que no solamente con temas relacionados con el pecado, sino también con las cargas. Nosotros somos seres humanos y también enfrentamos situaciones muy difíciles a nivel personal, ya sea una situación económica, ya sea una situación familiar, una enfermedad o cualquier situación que de una u otra forma nos puede afectar, ¿sí? Y que a veces también hay situaciones que nos afectan nuestra relación con Dios, hermanos. Hay, digamos, cuando llega una crisis económica muy pesada, que nosotros oramos y no se ven los resultados. También esto, digamos, que se pueden enfrentar ese tipo de situaciones que nos pueden afectar nuestra relación con Dios. Pero aquí lo que queremos hoy enseñarles a ustedes e invitarles es que sea cual sea la necesidad que estemos pasando, o sea cual sea la carga que estemos enfrentando, o sea cual sea también las alegrías, las victorias que el Señor nos da, siempre debemos acudir al Señor, siempre debemos acercarnos al Señor. ¿Listo? Entonces, en segundo lugar, vemos acá otro punto y es prepara tu corazón. Entonces, primero revisamos nuestra vida, le pedimos al Señor que nos examine. Si hay pecado en nuestro corazón, pues es la oportunidad para que a través de la oración nos acerquemos a Él, le pidamos perdón al Señor. Si también hay cargas por situación, por X o Y situaciones que nos están alejando del Señor, pues también se las damos a conocer al Señor. O si por lo contrario también hay victorias. Se fue, ¿Sí me escuchan? ¿Aló? ¿Sí me escuchan? se fue, se Sí, Diego, fue. continúe, tranquilo. Ah, bueno, listo. Entonces, sea cual sea la situación, la invitación siempre es acercarnos al Señor. Prepara tu corazón. Es el momento de expresarle en oración esto que descubriste en tu interior. La intimidad se inicia cuando compartes con Él y lo que ocupa tu corazón hoy, lo que estaba diciendo anteriormente. En la siguiente página hallarás una guía de oración basada en la sigla CASA, C-A-S-A, que agrupa los contenidos básicos de la oración con las cuales puedes acercarte en este primer momento a Dios. Entonces aquí ya entramos en material devocional y entramos con la primera letra de esa palabra casa. Vamos a ir, digamos, descubriendo cada parte de la oración. Entonces, la primera es la confesión. Señor, perdóname. Es como el término que soporta la confesión. Es probable que revisando tu vida, el Espíritu Santo te recuerde acerca de algún pecado que está asentando en tu corazón y todavía no lo has confesado a Dios. La intimidad con Dios va a depender de tu honestidad y disposición para ponerte a paz y salvo con Él. Quizás te ayudarán a afirmar con urgencia las palabras de Hebreo 12:13, donde dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Acá hay un ingrediente súper importante en la oración, hermanos, y es la confesión, ¿sí? Constantemente el Señor nos invita a reflexionar y el Señor nos invita a que estemos escudriñando nuestro corazón y meditando acerca de las cosas malas que nosotros hemos venido haciendo o de las cosas que hemos pensado que también está rompiendo nuestra comunión con Dios. Si tenemos alguna práctica pecaminosa o tenemos algún pensamiento pecaminoso, la buena noticia es que hoy podemos acercarnos al Señor y podemos pedir perdón. Recuerden que hay pasajes de la Biblia acerca de Juan 1:9 que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Entonces, ese pasaje de lo que habla el apóstol cuando invitaba a las iglesias que se conformaron después de la ascensión del Señor, es que siempre debemos confesar nuestros pecados a Él, pero también debemos tener la certeza y la madurez de creer que el Señor siempre nos va a perdonar. ¿Por qué? Porque hay hermanos que a veces cometen un pecado y dicen, no, ese pecado es muy grande, yo no creo que Dios me perdone. No, para Dios no hay pecado que Él no pueda perdonar. Entonces, siempre que estemos orando, y ustedes recuerden también lo que dice Mateo 6 en la oración, que es el Padre Nuestro, que la Iglesia Católica lo toma pues como una oración oficial, nosotros la tomamos como un modelo de oración que el Señor nos quería dar.
y es que en ese ingrediente, esa oración que el mismo Señor Jesús dice, perdona nuestros pecados como nosotros también perdonamos a quienes nos ofenden. Entonces hay un ingrediente súper importante en la oración que es el perdón. El pedir perdón al Señor por los pecados, eso es importante hacerlo y eso hace parte clave de la oración. Hay otra que es la adoración. La adoración es simplemente, hermanos, cuando nosotros, a través de nuestros pensamientos o de nuestras palabras y también nuestra forma de actuar, exaltamos los atributos del Señor. ¿Cuáles son los atributos del Señor? Por ejemplo, que Dios es santo, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios perdona, que Dios provee, que Dios restaura, que Dios libera. Esos son los atributos del Señor. Y la adoración a Dios es cuando nosotros como hijos de Dios exaltamos esos atributos de Él, que en este caso estamos hablando de la oración, es cuando lo hacemos a través de la oración. Ejemplo, cuando nosotros estamos en la congregación e iniciamos la reunión del culto de la alabanza, iniciamos con una oración y leyendo un salmo, donde exaltamos los atributos de Dios. Por ejemplo, el Salmo 150, alabad al Señor, con címbalo, con todos los instrumentos. También cuando, por ejemplo, vemos salmos que invitan a que la congregación alabe al Señor también por sus proezas, por las grandes cosas que ha hecho el Señor. En fin, son numerosas cualidades que el Señor tiene, pero también cosas que Él hace en nuestras vidas que a través de la oración también le podemos agradecer y bendecirle a Él. Entonces aquí en el texto nos invita, alabo tu nombre, oh Señor. Quizás llega a esta cita diaria con un corazón extasiado por la grandeza de Dios, y tu boca quiere expresarle con palabras lo que tu corazón está experimentando. Será un momento para adorarle de lo profundo de tu ser. Usted puede usar canciones, leer salmos, donde Dios es exaltado grandemente por los escritores de ellos, lo que está diciendo anteriormente. Entonces la invitación es, uno, en la oración debo confesar mis pecados al Señor. Dos, también debo alabar al Señor. Recuerden en el modelo de oración que el Señor nos entregó en Mateo 6, a partir del versículo 7, 8, 9, ahí vemos claramente el modelo de oración que dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ahí Jesús está alabando al Padre, ahí lo está exaltando y está santificando el nombre del Señor. Entonces también la invitación, hermanos, es que cuando estemos nosotros orando al Señor, debemos adorarle y exaltarle a Él. Ejemplo, Señor, en esta mañana te agradezco por tu misericordia, te doy gracias porque tú eres bueno, te doy gracias porque tú perdonas, Señor, porque tú sanas, porque tú liberas. Eso es adorar al Señor a través de la oración. ¿Listo? Continuemos. La otra es la súplica. Un elemento que es súper importante en la oración es suplicar al Señor. Y acá yo sí quiero hacer un énfasis, hermano, y es que uno al Señor no le da órdenes, ¿sí? Hay gente que le dice, Señor, te ordeno a que sane a fulano. No, el Señor es soberano. Al Señor no se le da órdenes. Es que yo decreto. No, nosotros no tenemos autoridad para decretar. Nosotros estamos diseñados para suplicar al Señor, para pedirle a Dios por su infinita misericordia que nos perdone, que si estamos enfermos, que el Señor nos sane. Pero eso está dentro de la providencia del Señor, de su santa voluntad. Por eso se dice súplica. Por eso en Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé. Es un clamor al Señor. No es una orden que uno le da a Dios. A Dios no se le da órdenes. A Dios se le suplica, que son cosas completamente diferentes. Dice aquí el texto, ayúdame Señor, ayuda a mis amigos que te necesitan. Hay momentos cuando llegas a la presencia de Dios con cargas propias o de otros y tu corazón no estará en paz si no vuelcas estas necesidades delante de Él. Él mismo en su palabra te anima a hacerlo. Primera de Pedro 5:6 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así pues, acércate con confianza a Él y cuéntale en oración lo que te agobia, esperando su respuesta que se inicia por una profunda paz. Acá digamos, hermanos, que el cristiano tiene que tener
una madurez espiritual y es la siguiente. Hay oraciones que uno le da al Señor, pero hay que tener en cuenta que lo que uno le pide a Dios, el Señor lo da si es su voluntad, ¿sí? Aquí nosotros no podemos condicionar al Señor y obligarlo. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, Él es autoridad, ¿sí? Que Él tiene misericordia de nosotros es algo completamente diferente. Pero la actitud del cristiano frente al Señor es la súplica, es el clamor, es el ruego. Un ejemplo de oración suplicándole al Señor, es lo que mismo ahí, es el mismo pasaje que está hablando de Pedro, echar vuestra ansiedad sobre Él. Señor, te pido que me ayudes humildemente con esta situación que estoy enfrentando, que me está agobiando. Oh Señor, esta enfermedad que me está agobiando, Señor, sáname, te suplico, ruego a ti, oh Dios, que tengas misericordia de mí. Y no, Señor, te ordeno a que me sanes. Yo declaro que soy sano. O sea, eso no aplica porque en el modelo de oración que el Señor nos da es un modelo de sencillez, de humildad, de pedirle al Señor, de rogarle a Él que Él sea el que nos provea o que sea Él que nos esté dando la respuesta a la oración que estamos pidiendo. Pero también hay un factor importante y es la fe. Recuerden que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En la fe es que yo oro, pero también le pido a Él con humildad, clamo a Él con humildad, pero también tengo la certeza de que el Señor me va a ayudar, de que el Señor va a proveer a mi necesidad, de que el Señor me va a sanar. Y si en caso tal de que no se dé, debemos tener la madurez, hermanos, de creer y aceptar que finalmente no fue su voluntad. Porque recuerden lo que dice la Biblia, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Hay cosas que hace Dios que a veces uno no logra entender. Hay cosas que hace el Señor que uno dice, no, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Porque eso es la soberanía del Señor. La invitación que hace el apóstol Pedro es que echemos toda nuestra ansiedad a Él, porque vea lo que dice ese pasaje, lo último, porque Él tiene cuidado de vosotros. Quiere decir de que Dios, si nosotros estamos pidiendo por algo y no se dan las cosas, es porque seguramente Dios tiene algo mejor para nosotros. Y hay que tener esa madurez de aprender a esperar en Él, tener la madurez de aceptar la voluntad de Él y lo más importante, de vivirla, de creerla y de aceptarla con mucha humildad. Sigamos entonces con el otro componente de la oración y es acción de gracias. Entonces ya una vez que yo he confesado mis pecados, me he puesto a cuentas con Dios, una vez que ya he adorado al Señor y otra vez que le he suplicado al Señor, termino dándole gracias. Recuerden, hermanos, que una característica del creyente en Jesucristo como elegido de Dios es que nosotros debemos darle gracias al Señor por todo. Darle gracias al Señor por las victorias, pero también darle gracias por las derrotas, porque en las derrotas aprendemos y aprendemos a confiar y a depender más de Él. Siempre debemos darle gracias al Señor por todo. Mira lo que dice este texto que me parece muy agradable. Gracias, Señor, por tu bondad. Si revisa tu vida, seguramente vas a encontrar que Dios ha actuado de muchas maneras y quizá quiera oír de ti una expresión de gratitud que honre su nombre. Esta también es una forma de alabarle, ser agradecidos con él. Así que, hermanos, la invitación final en el momento de tener un encuentro personal con el Señor diariamente es darle gracias a Él. Nosotros debemos aprender a ser agradecidos. Nosotros debemos aprender a ser también no solo agradecidos con el Señor, sino también con el prójimo, con las personas que nos rodean. Ser agradecido es una característica vital del cristiano y es un fruto del Espíritu también. Aquella persona que ha sido redimida por Cristo, aquella persona que ha sido convertida por Cristo, es una persona que también aprende a pedir perdón, es una persona que también aprende a reconocer sus errores frente al prójimo y pues obviamente ante el Señor y pide perdón. Pero no solamente, recuerde lo que decía este pasaje, que perdona mis pecados como yo también perdono a los que me ofenden. Ese ingrediente de perdonar a los hermanos también es importantísimo. Es importante nosotros aprender a perdonar. Si alguien ha cometido una falta contra nosotros y nos piden perdón, nosotros debemos tener la madurez
y la convicción de que debemos perdonar. Y también ser agradecidos si alguien nos presta un favor, si alguien ora por nosotros, si alguien, digamos, si la comunidad cristiana Shalom, por ejemplo, que en este caso a través de los líderes está llevando la palabra por estas herramientas tecnológicas, hay que también darle gracias a la iglesia, darle gracias a los líderes, a las personas que voluntariamente están desempeñando esta labor de llevar a cabo las escuelas, de citarnos, de enviarnos los materiales. Uno tiene que aprender a ser agradecido con todo, hermanos, agradecido con todo en todo sentido, y por eso este componente es muy importante en la oración. Darle gracias al Señor por las bendiciones que Él nos da. También darle gracias a Dios por las crisis, porque a través de las crisis podemos acudir al Señor. Así que, hermanos, esto es un componente muy importante, y el Señor siempre nos invita a que seamos agradecidos, agradecidos. Listo. Hay algo también muy importante, y es que nosotros debemos aprender también a leer la Biblia. Debemos, digamos, escudriñar las escrituras, porque si bien es cierto y nos han enseñado desde hace mucho tiempo que nosotros hablamos al Señor a través de la oración, pues también debemos permitir que el Señor nos hable a través de su palabra. Entonces vamos a entrar en este tercer punto, y es leer la Biblia. Antes había dicho que es muy conveniente que elijas un libro de la Biblia, la cual leerás cada día devocionalmente hasta terminar. Esta tarea de lectura no debe ser tan extensa. Ojalá vaya de subtítulo a subtítulo o menos cada día. Lo importante no es hacer un ejercicio de lectura, sino tener el consejo de Dios suficiente para alimentarse cada día. Aquí yo les quiero decir dos cosas. La primera, hermanos, es que la Biblia no es un objeto de estudio, y eso recuerdo que me lo enseñó el pastor Dionisio cuando estábamos haciendo las escuelas de expositores de visión panorámica. El pastor hablaba acerca de la importancia y la pertinencia de acercarnos a la palabra de Dios de una manera humilde, no viendo la Biblia como un objeto de estudio. ¿Qué quiere decir esto como un objeto de estudio? Cuando uno ve la palabra como un objeto de estudio, uno comienza a cuestionar aquellas cosas que al criterio personal no cuadran, ¿sí? Por ejemplo, ¿de dónde viene Dios? ¿Quién es el papá de Dios? Y comienzan a buscar o a tratar de buscar incoherencias en la Biblia que seguramente no van a encontrar, porque la palabra de Dios es perfecta. Entonces, la primera es esa: no acercarnos a la palabra de Dios y verla como un objeto de estudio, no, sino que la segunda es la invitación que nos hace el pastor, y es que nosotros debemos acercarnos a la palabra del Señor, es para recibir alimento espiritual, que son dos dimensiones completamente diferentes, ¿sí? Entonces, una cosa es que yo me acerque a la palabra de Dios para cuestionarla, para interrogarla, ¿sí? Recuerden ustedes cuando Job quiso cuestionar a Dios. No sé si de pronto ustedes han tenido la oportunidad de leer el libro de Job, y la respuesta que le dice el Señor a Job es: ¿dónde estaba usted cuando yo creé el mundo? Pues Job no era nadie, y no es nadie para cuestionar al Señor. Entonces, mucho menos nosotros. Nosotros no somos nadie para cuestionar al Señor. Nosotros simplemente aceptamos y recibimos su voluntad. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque en el momento en que nos vayamos a acercar a la palabra del Señor, no es que hacerlo buscando es alimento espiritual. Y este ejercicio de alimento espiritual no es que, ay, entonces voy a leer la palabra y hoy me voy a leer 5 capítulos. No, a Dios no le interesa saber cuántos capítulos se leyó. A Dios lo que le interesa saber es qué le quedó. Entonces, por la recomendación que nos hacen es que nosotros debemos es buscar la Biblia, no leer 50, 30 capítulos, sino a veces de subtítulo a subtítulo, y comenzar a hacerle unas preguntas al texto para poder entender mucho mejor, que ya es diferente cuando nosotros ya queremos es estudiar la palabra de Dios a profundidad, pero en busca de alimento espiritual, que seguramente hay otras escuelas aquí en la comunidad cristiana Shalom, donde ustedes podrán después más adelante aprender el método inductivo, hacerle preguntas clave al texto como el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, cuál es el tema, qué es lo que el Señor quiso decir, quién lo escribió, por qué el autor dijo eso, cuál era el contexto, si en el momento en que el salmista o el profeta cuando escribió ese pasaje estaba en un contexto político complicado, o estaban pasando por una situación económica complicada. O sea, son varios contextos que después a ustedes toda herramienta les van a servir
para poder conocer mucho más la palabra de Dios, pero esto es con el propósito de buscar siempre el alimento espiritual, ¿sí? Entonces, ojo con esto porque entre tener la Biblia como alimento espiritual y un objeto de estudio hay una línea muy delgada, que lamentablemente han habido creyentes que han caído en este error y finalmente lo que hacen es, como resultados, es que se alejan de Dios y lo que hacen no es acercarse al Señor. ¿Hasta ahí todo claro, hermanos? Hermanos, ¿hasta ahí sí me han escuchado bien? Perfecto, sí, te hemos escuchado. Todo bien. Señor. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, Sí, hermano? sí, sí lo escucho, hermano. Tengo una pregunta. Señor. ¿Es riguroso, como dice ahí en el texto que tenemos, empezar el devocional como dice acá? Como los puntos que nos dio, uno lo puede empezar por cualquier otro punto. Por ejemplo, con la adoración, después con las gracias. Sí. Ya, pues a lo último sí pedirle o hacer otras digamos exigencias. digamos que lo importante antes de usted adorar al Señor o usted pedirle o agradecerle al Señor, sí la recomendación es que primero nos arrepintamos de los pecados, ¿no? O sea, sí es Sí. importante, digamos que yo diría, o sea, estoy hablando yo en nombre propio, no estoy diciendo que la Biblia lo dice o es una instrucción del pastor, pero sí digamos que lo primero que uno debe comenzar la oración es pidiendo perdón. Siempre es pidiendo perdón para colocarnos a cuentas con el Señor inicialmente. ¿Eso tiene 4 libras? ¿Perdón? Ese ataúd tiene 4, pesa. El hermano aquí está. Bueno, si respondí la pregunta, esto es, si la recomendación, hermano, es inicie siempre pidiendo perdón. Ya si usted quiere alabar al Señor de primero, lo puede hacer. O si usted quiere ya hacer una petición, hágalo. O si usted quiere agradecerle al Señor, usted lo puede hacer en cualquiera de ese orden. Pero sí la recomendación primero es pedirle perdón al Señor, ¿vale? Bien, gracias, hermano. Gracias. Vamos a mirar acá rápidamente porque ya, perdón, se nos va a acabar el tiempo. Aplicar el método 3C. ¿Sí me escuchan? Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Sí. Ahora sí. Sí. Listo. Bueno, sigamos. Aplicar el método 3C. Una vez haya leído, es tiempo de aplicar un sencillo método de estudio. Perdón, es que hay un ruido que no me deja concentrar. ¿Ya, ahora sí? Listo. Esta hermana es Angélica María, tiene el micrófono abierto. Angélica María Villanueva. Ahí. ¿Cómo le da? Listo, ya. Muy bien. Ahora sí, ya para terminar. Entonces, les decía, hermanos, que ya para terminar esta parte de la lección, hay un método muy sencillo que es el método 3C. Una vez haya leído, es tiempo de aplicar un sencillo método de estudio devocional de la Biblia que consiste en hacerse 3 preguntas que se encadenan entre sí. Este método será explicado con detenimiento en las páginas siguientes. Bueno, la idea es que usted tome un texto de la Biblia, un pasaje cualquiera, pues la recomendación mía, si son creyentes nuevos en la fe, pues tomen un libro del Nuevo Testamento, pueden ser los evangelios como para que comiencen a entender el propósito de Jesús aquí en la tierra, qué fue lo que hizo y de dónde salieron las iglesias y demás. O si es un hermano que ya pues conoce, puede coger un libro del Antiguo Testamento y digamos que eso ya es el criterio de cada quien. Y aplicar un método muy sencillo que es el siguiente, es ¿qué conozco de Dios en el pasaje bíblico? 2, ¿qué compromiso debo asumir delante de Dios al conocerle? Y 3, ¿qué camino debo comprender en obediencia a Dios para asumir los compromisos a que Él me ha llamado? Digamos que lo importante es lo que yo les decía anteriormente, cuando uno tiene un encuentro personal con el Señor, cuando uno va a estudiar su palabra,
La recomendación es, lo primero que les dije anteriormente, es acercarnos con humildad para recibir alimento de parte de Él. Y es importante de ese pasaje que estoy leyendo extraer estas tres preguntas. ¿Qué conozco de Dios? ¿Qué puedo ver de Dios en medio de ese pasaje? ¿Qué atributo? Ah, no, es que Dios aquí perdonó. Ah, bueno, Él es perdonador. Ah, no, digamos, por ejemplo, el pasaje donde el Señor multiplicó el pan. Bueno, que Dios es proveedor. Cuando, digamos, el Señor encomienda a los discípulos a que hagan X tarea evangelística. Ah, bueno, es que el Señor es el que encomienda nuestro ministerio. Y así sucesivamente saber qué atributo puedo conocer de Dios a través de este pasaje. Lo segundo es qué compromiso debo asumir delante de Dios. O sea, esto es básicamente qué me queda a mí, qué reto, qué desafío tengo que tener o que extraje de este pasaje. Digamos, si usted está leyendo un pasaje de Efesios donde constantemente Pablo, que estaba en la conformación de estas iglesias, él constantemente habla acerca de, diciéndole a los hermanos de la iglesia de la nueva vida. Si ustedes miran, por ejemplo, en Efesios, él hace una exposición completa de la salvación, donde dice que la salvación no es por obra, sino por gracia, ahí vienen las doctrinas de la gracia. En los pasajes siguientes, después de que él le explica a la iglesia el fin de la salvación, habla acerca de cómo debe actuar el cristiano. Y ahí ustedes pueden ver claramente en esas cartas, pueden ver cuál es el perfil del cristiano, ¿sí? Que dice que no ha dado al vino, que debe ser marido de una sola mujer. Ahí ustedes pueden, mejor dicho, extraer mucha información de cómo es la vida del nuevo discípulo en Cristo, la nueva vida en Cristo. Ahí están todos esos pasajes donde pueden ver bien cuáles son los comportamientos que Dios espera del cristiano. Entonces ahí puedo, en ese momento que estoy leyendo ese pasaje, pues debo adquirir un compromiso. Y un compromiso delante de Dios, ¿qué es? Si digamos un ejemplo que el apóstol está hablando acerca de las mentiras, y si yo soy una persona que constantemente mantengo diciendo mentiras, pues ¿cuál es el compromiso? Pedirle a Dios que me ayude para que el Señor pueda cambiar ese mal hábito en mí de estar diciéndole mentiras a todo el mundo. Y también eso es una decisión, ¿no? O sea, no es solamente siempre dejarle la tarea al Señor, sino que también eso es un tema conductual de compromiso a Él. Entonces, bueno, yo me comprometo con el Señor a no mentir, un ejemplo. Entonces, ese es el compromiso que voy a asumir. ¿Y cuál camino debo emprender en obediencia al Señor? Pues seguramente en todos los pasajes que nosotros leemos de la Biblia, vamos a ver compromisos que tenemos que asumir con Dios y cuál es el camino que nosotros vamos a escoger. ¿El camino en qué sentido? En que si el Señor le está diciendo a usted que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, pues ¿cuál es el camino que debo escoger? El camino de la obediencia, o sea, no mentir, y ese va a ser mi compromiso con Dios. Entonces, básicamente es tratar de extraer ese es un método muy sencillo, pero es un método que yo digo que en la sencillez es donde uno encuentra las cosas claves. Entonces, en este método tan sencillo de conocer a Dios, de qué compromiso va a subir y qué camino va a emprender, créanme que ahí, en esas tres cositas, se resumen todo lo que uno aprende en las escuelas. Todo, todo, todo. Cosas de liderazgo, de visión panorámica, de métodos de estudio de la palabra de Dios. Ahí usted, en esas tres cosas, se resume todo. ¿Qué aprendo del Señor? ¿Qué compromiso adquiero con Dios? ¿Y qué camino voy a escoger? ¿A qué compromiso me voy a encaminar con el Señor? Entonces, básicamente es eso. Y ya, pues, para terminar, pues, el punto 5 es háblale a Dios con oraciones. Dice, siendo que la intimidad con Dios es de doble vía, lo que yo les decía al principio, yo oro al Señor y yo escucho al Señor a través de su palabra, ¿cierto? Ahora el que te ha hablado y que tú has descubierto su voluntad para tu vida, es tiempo de responderle. Él quiere escucharte, eso hará que tu relación con Él crezca y tu vida madure. Acá yo sí quiero decir varias cosas, hermano, y es lo siguiente. La vida del cristiano, nosotros como hijos del Señor, ¿sí? Como miembros activos de la comunidad cristiana Chalón, la invitación que el Señor siempre nos hace es a que nosotros tengamos una comunión con Él a diario, ¿sí? Yo sé que hay momentos que son difíciles porque a mí me pasa, yo a veces llego cansado de trabajar, a veces yo llego agotado y quiero llegar a acostarme a dormir. Eso me pasa, porque somos seres humanos, ¿sí? O sea,
Yo no conozco el primer cristiano que todos los días, ya sea por la mañana o por la tarde o por la noche, lea indefectiblemente la palabra de Dios. O sea, es muy difícil encontrar un cristiano que todos los días estudie la palabra, que todos los días ore, que todos los días, mejor dicho, esté 100% conectado con Dios. ¿Por qué? Porque es que nosotros somos de naturaleza pecaminosa. Por eso la invitación del Señor es que nosotros hagamos el esfuerzo, y por eso el apóstol Pablo decía que velad y orad, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿sí? Entonces, aquí lo que quería decir el apóstol es que nosotros, como miembros de la iglesia de Cristo, acerquémonos a Dios, busquemos al Señor, porque tenemos un enemigo que no descansa. Él no descansa. Nosotros a veces sí descansamos. Entonces tenemos que poner las pilas con el Señor, a buscar al Señor, buscar la presencia de Dios, escudriñar la palabra, hacerlo de una manera humilde, hacerlo de una manera sensata, creyéndole al Señor, no dándole órdenes a Dios. Es que yo declaro, es que no, es suplicándole al Señor, pidiéndole al Señor misericordia. Y el Señor, por eso los profetas decían, clama a mí, yo responderé. O sea, es un clamor al Señor, que es algo completamente diferente. Y siempre en esas oraciones confesemos nuestros pecados al Señor, mantengamos a cuentas con el Señor. Hay un salmo que es el Salmo 32, voy a buscarlo acá. Espera un momentico, Salmos 32. Y el Salmo 32 hay un versículo que es clave, que es el versículo 5, que dice acá el salmista, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Sí? O sea que aquí el Señor lo que quiere es, la invitación del Señor es confesar. Y el salmista David constantemente lo hacía. El salmista David, lo que yo dije cuando comencé esta lección, él antes de salir a pelear, antes de salir a combatir a los filisteos, el primero oraba al Señor. Y eso es una característica que nosotros debemos aprender de la palabra de Dios. Y es que la invitación, hermanos, es que cualquier cosa que nosotros vayamos a emprender, así sea un negocio, así sea una actividad laboral, que sea, coloquemos en las manos del Señor. Mire que permite que el Señor tome el control de nuestras vidas, uno está más tranquilo, porque sea lo que pase, nosotros vamos a ir adquiriendo esa madurez de entender que todo lo que pasa es por la voluntad del Señor. Entonces, hermanos, sí, ya pues hemos terminado la sesión de hoy. Espero que haya sido de mucho agrado para ustedes. Espero que esta sesión les haya ayudado muchísimo. Vuelvo y les invito y les motivo para que se acerquen al Señor todos los días, para que ustedes busquen la presencia del Señor, para que no dejen pasar un solo día sin orar. Hágalo por la mañana en pareja. Yo les cuento algo en mi vida personal. Yo soy el gerente de Tigo de la 37 y yo tengo que entrar muy temprano. En la mañana yo oro y en las noches con mis hijas, nosotros acá con mi esposa sacamos un espacio para orar, para enseñarles a ella, y ahí me da mucha alegría y mucha satisfacción ver a mi hija de 4 años cuando ella inicia orando. Mi niña ahora dice, Diosito, gracias por la comida, gracias por esto. Entonces, eso es un hábito que tenemos que hacer todos los días. Si ustedes son padres, háganlo en la casa para que sus hijos lo vean, y también más que eso, hágalo por su relación personal con Dios. Recuerden de que la relación con Dios es personal. Es usted y el Señor. No es usted, la esposa y los hijos y el Señor. No, es usted y el Señor. Usted es el que tiene que buscar a Dios, tanto la esposa como el esposo, los hijos, cada uno también de manera individual. Debemos buscar al Señor. Buscarlo a través de la oración y el estudio de la palabra. Mis estimados, de mi parte no es más. No sé si alguien tenga alguna pregunta, quiere hacer alguna apreciación, porque ya debo terminar la sesión porque ya inicia la otra persona con la reunión de la escuela de dones. Entonces, no sé, de pronto alguien quiere hacer alguna pregunta o algo así para escucharles, hermano. ¿Todo claro como las aguas del río Conveima? Todo claro, mi hermano, todo muy claro, gracias a Dios. Listo, muy bien, mi hermano. Entonces, de mi parte no es más. Ya esto, no sé si Talita está conectada. Muchas gracias. No, mucho gusto, es con mucho cariño, mucho amor, y ahí nos estamos viendo en futuras lecciones. Muchas bendiciones.
Lo que necesiten, pues, de mi parte, con mucho gusto. Ya ahorita, pues, Talita le digo que les comparta mi número de WhatsApp, lo que les pueda colaborar, estamos para servirle. Muchísimas gracias, bendiciones, y espero verles pronto. Que sigan adelante con el Señor, cogidos de la mano del Señor. Y nada, hermanos, a pasar esta cuarentena aquí en casa para que no nos vayamos a infectar de ese virus que está causando estragos.